Hola, hoy hablaremos sobre qué es XML y qué importancia tiene en el mundo de la informática y las integraciones de datos. XML es un estándar que permite organizar información y datos de tal forma que sean procesables y entendibles por otros sistemas informáticos o por humanos. Para este ejercicio de aprendizaje vamos a crear un archivo plano y en este archivo plano vamos a empezar a escribir nuestro archivo XML. Es importante tener en cuenta que un XML no es necesariamente un archivo de texto plano que se almacene en un dispositivo. Muchas veces los XML se usan únicamente como mensaje de intercambio entre sistemas y no es necesario escribirlos en un disco duro o en un sistema informático. Si no tienes claro qué es un archivo plano, en la descripción de este video encontrarás un enlace a un contenido también creado por nosotros donde hablamos únicamente sobre qué es un archivo de texto plano. Para tener mejor claridad del potencial de un XML, vamos a crear primero un archivo plano en el que vamos a inventariar los elementos de una oficina. Creamos un archivo de texto plano txt. Vamos a hacer acá una lista de los elementos de la oficina. Vamos a poner aquí un computador, una mesa principal. Vamos a poner un computador. Vamos a poner un portaesferos, portalápices. Vamos a hablar de una mesa de juntas. Vamos a hablar del proyector que está en la mesa de juntas. Hablaremos de la máquina de café y hablaremos sobre los tipos de café de la máquina de café. Vamos a poner que hace café late y café oscuro. Listo. Una oficina tiene muchas más cosas. Creamos este ejemplo sencillo para el ejercicio que tenemos. Entonces vamos a convertir este archivo en un XML. Vamos a crear un archivo. Entonces simplemente debemos asignarle un nombre y la extensión XML. Listo, lo vamos a ejecutar con Sublime y ya estamos aquí en el modo de edición de texto de Sublime, que es un software es un editor de texto un poco más completo que Notepad de Windows y vamos a usarlo para este ejercicio. Es importante que todos los archivos XML inicien por un texto conocido como el prólogo. El prólogo le indica al programa o al sistema que trate de interpretar este archivo o este mensaje que es un archivo XML, en qué codificación viene y qué versión de XML está construido. Vamos entonces a crear elementos jerárquicos. En XML organizamos la información de forma jerárquica. No es como en un archivo, una lista común y corriente. Tenemos todos al mismo nivel, no manejamos ningún tipo de jerarquía específica. Aquí vamos entonces a crear una jerarquía. Vamos a poner acá oficina. Listo, vamos a crear unos ítems para la oficina. Entonces vamos a crear acá un ítem por cada uno. Veamos un poco lo que hicimos. Tenemos estos elementos que abren y cierran aquí, ¿sí? Este mayor que y menor que contienen las etiquetas descriptivas. Hay una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre para cada nodo de información que tenemos en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta de apertura llamada ítem y aquí tenemos una etiqueta de cierre llamada ítem también. ¿Cuál es la diferencia? Que las etiquetas de cierre tienen aquí un símbolo slash justamente después del menor que.
Eso dice al sistema que este ítem es el cierre de esta etiqueta. Entonces, ¿cuál es el poder de XML? Una de las principales cualidades que podemos crear etiquetas, tantas etiquetas como nosotros necesitemos. Ya depende del sistema que lo va a interpretar, o también ocurre a veces que el sistema es el que nos exige qué etiquetas y en qué jerarquía podemos usarlas. Vamos a ampliar la complejidad de este archivo. Como pueden ver, pues aquí simplemente listamos lo mismo que teníamos en el archivo plano, pero no estamos aportando mayor información. Entonces vamos a organizarla mejor. Vamos a crear entonces acá algo que llamamos mueble. Listo, vamos a crear un mueble. Dentro de este mueble vamos a poner entonces el computador, el portalápices. Listo. Tenemos otro mueble. Entonces abrimos, cerramos mueble, pero este va a tener estas tres cositas. Listo. Y tenemos entonces dos aparte que vamos a llamarlas máquinas. Y dentro de máquinas tenemos estos otros dos ítems. Tenemos un ítem, vamos a llamarlo máquina singular, y esta máquina hace dos cosas, que es este tipo de café y este tipo de café. Vamos a borrar estos ítems que ya no van. Vamos a borrar este mesa principal. Ya les digo qué vamos a hacer. Este mesa principal no tiene sentido que esté dentro de mueble, porque la mesa principal es el nombre del mueble, el tipo de mueble. Entonces en XML contamos con algo que se llama un atributo, que nos permite agregar información a una etiqueta o propiedades a una etiqueta y extender la información que puede almacenar esa etiqueta sin necesidad de decir que es una jerarquía. Entonces vamos a decir que esto tiene un atributo, se llama tipo. Los atributos se expresan como el nombre del atributo igual y entre comillas dobles el valor de ese atributo. Entonces vamos a decir que ese atributo, este es el segundo mueble, vamos a poner este mueble sala de juntas, vamos a borrar este ítem porque ahora está ahí, y ahora acá hacemos lo mismo. Vamos a mover esta mesa principal. Ahora tenemos un XML más complejo, más poderoso. ¿Qué significa que podamos organizar información jerárquicamente en un XML? Significa que si tenemos información de alta complejidad que tenemos organizada de esta forma, organizarla de forma jerárquica le entrega al sistema que lo reciba información de contexto, información semántica, que le va a permitir analizar y procesar la información de una mejor forma, más eficiente, más clara, sin necesidad de ambigüedades o de confusiones. Este formato es sumamente importante en el mundo de las integraciones de datos, porque muchos de los mensajes que se envían de un sistema a otro se manejan en un estándar XML conocido como SOAP. XML, aunque es un estándar, también hay estándares basados en XML. Un estándar XML es un estándar que me limita las etiquetas y el orden en que las puedo ubicar dependiendo para qué sea el uso. Digamos, no es que si yo estoy usando XML siempre puedo inventarme todas las etiquetas que quiera y organizar la información como yo quiera. Si estamos creando un sistema y estamos creando una documentación para recibir un documento, claramente podemos crear el XML como nosotros queramos. En el caso que estemos hablando de un estándar de comunicación SOAP con otro sistema, debemos usar el XML según el estándar SOAP o el tipo de estándar, asumiendo que sea un estándar diferente. El estándar lo definen entre las empresas que se están integrando, o entre los sistemas que se están integrando. El potencial de XML es muy extensible, tiene muchas capacidades.
Básicamente se usa en todas las ramas de la informática. Se usa mucho como archivo de configuración, como archivo para almacenar instrucciones para otros sistemas, entre otras muchas funciones. Con esto finalizamos nuestro video de qué es un archivo XML. Muchas gracias.